Hola, ¿qué tal? Hoy les traigo una reseña de uno de mis libros favoritos, que es Compañeros de la Noche de Vivian van de Velde. La temática es de vampiros y espero que les llame mucho la atención. También me disculpo por el ruido, pero vivo en esa clase de ciudad donde alguien hace fiesta y el eco se va a todos lados, entonces espero que no perjudique mucho la grabación. Datos del autor. Vivian van de Velde es un autor estadounidense de libros para niños y adolescentes en los que resaltan los temas fantasiosos, humorísticos y sobrenaturales. Nació en 1951 en Rochester, Nueva York, estado que usualmente se convierte en el escenario de sus personajes. Es parte de grupos de escritores jóvenes. Comenzó a escribir a los 28 años, cuando su hija nació. Suele acudir a pláticas para jóvenes e ir a firmas en convenciones. También da clases de escritura. Muchos de sus libros son una colección de cuentos cortos. Datos de la obra. Compañeros de la Noche es un libro de horror y fantasía para adolescentes. Fue escrito y publicado en 1995. Tuvo buen recibimiento y es uno de los libros más solicitados en las bibliotecas estadounidenses. Es parte de la colección El lado oscuro. Sobre la trama, Kerry Nowicki es una adolescente de 16 años que vive con su padre y su hermano menor, Ian, de 4 años. Su madre se fue con un hombre más joven que la sonsacó para convertirse en detective, lo que desestabilizó la mecánica familiar. Una noche, Kerry está estudiando para su examen de literatura cuando Ian le pide que vaya a la lavandería a recoger su peluche, que olvidó debajo de un mueble. Kerry, que no ha podido soportar las lágrimas de su hermanito desde que su madre se fue, acepta, pensando que será pan comido, aunque no tiene idea del giro que dará su noche, pues en la lavandería termina involucrada en lo que cree que es un secuestro. Un joven que podría ser estudiante de la universidad es arrastrado por 3 hombres a la lavandería, con una herida en la pierna y otra en la cabeza. Kerry reconoce a uno de los atacantes como el dueño de la lavandería, un sujeto muy religioso, y no comprende cómo puede estar haciendo algo así. Al ser descubierta, los hombres creen que se trata de una ladrona, pero el dueño la reconoce. No están dispuestos a dejarla ir por temor a que llame a la policía, y la mantienen cautiva junto al otro muchacho, que se presenta como Ethan Bryan. Kerry, viendo que no saldrá de esta fácilmente, les pide permiso para atender las heridas de Ethan, cuando comienza a ponerse nerviosa al descubrir el motivo por el que lo capturaron. Los hombres están convencidos de que es un vampiro y de que al amanecer tendrán la oportunidad de demostrarlo. Lo peor es que sospechan que Kerry podría ser una vampiro también y que está coludida con Ethan, a quien acusan de haber matado a uno de los suyos. Kerry entra en pánico y, aprovechando una distracción, consigue liberar a Ethan, que los saca a ambos de la lavandería con la promesa de que todo volverá a la normalidad. Pero no podría estar más apartado de la realidad, puesto que el día siguiente la familia de Kerry, que vuelve a encontrarse con Ethan por accidente, desaparece y en su casa encuentra un mensaje en la pared, dándole a entender que los cazadores de vampiros los tienen cautivos. Kerry entra en pánico y quiere llamar a la policía, pero Ethan la detiene, diciéndole que será más seguro llamar desde casa de Regina, una mujer mayor que Kerry conoció la noche anterior en casa de Ethan y quien cree que es su amante. Sin embargo, en el hogar de la mujer descubren un cadáver reseco y decapitado que orilla a Ethan a revelarle la verdad a Kerry. Es un vampiro, y Regina también. Por un segundo, Kerry cree que va a asesinarla, pero intenta volverse útil para él, queriendo obligarlo a prometer que le ayudará a salvar a su familia si lo ayuda a ir tras los asesinos de Regina. Ethan termina aceptando, arrastrándola a un sinfín de situaciones que le ponen los pelos de punta, pero en las que debe participar siempre con la esperanza de volver a ver a su papá e Ian. Terminan descubriendo que la persona que puede estar detrás del secuestro de los Nowicki es un profesor de la universidad llamado Gilbert Marsala, que atacó el autobús escolar de Kerry para encontrarla, así que se dirigen a su casa. Ahí, descubren que Regina fue la profesora del hijo de Marsala, Joe, hace 3 años, antes de que Ethan llegara a la ciudad, lo que contradice su teoría inicial de que iban tras él y que por su culpa atraparon a Regina.
En realidad, ella fue el objetivo de Marsala y los otros desde el comienzo, pues él la culpa por la muerte de su hijo. Tras esto, Ethan lleva a Kerry a su casa, donde planean la mejor forma de acercarse a Marsala sin alertarlo, y terminan decidiendo que Kerry vaya por él con la intención de arrastrarlo a donde Ethan estará esperando. Sin embargo, una vez se encuentra con Marsala, este consigue darle vuelta a la situación demostrándole a Kerry que Ethan la ha estado engañando, puesto que él no tiene su familia. Los dejó ir desde el comienzo y deben estar bajo resguardo de la policía. Esto hiere a Kerry y la orilla a ponerse de su lado para atrapar a Ethan. No obstante, cuando ponen en marcha el plan, Ethan aparece, demostrándole a Kerry que no confiaba en ella y tomándola junto a Marsala como rehén, llevándola de nuevo a la casa de este, donde Marsala consigue ponerle una trampa y herirlo para que ya no pueda moverse y representar una amenaza para él. Pronto, mientras el hombre se pone a escupir su historia de odio en contra de los vampiros, se dan cuenta de que fue una casualidad que Marsala descubriera su existencia y formara un pequeño grupo para cazarlos. Su hijo, Joe, conoció a Regina al montar una obra de teatro en la escuela, y a partir de ese momento cambió mucho. Comenzó a salir de noche, a beber, a fumar y a tomar pésimas decisiones hasta que finalmente murió en un accidente vehicular. Aunque a Kerry le queda claro que Regina posiblemente no tuvo nada que ver, Marsala comenzó a seguirla y así fue que se dio cuenta de que era una vampiro. Su esposa lo abandonó y él se quedó solo con sus ansias de venganza. Cuando Ethan apareció en Brockport y conoció a Regina, Marsala se dio cuenta de que debía ser igual que ella y fueron por él primero. Kerry se da cuenta de que Marsala es un psicópata y se arrepiente de haberlo ayudado a capturar a Ethan al ver cómo lo tortura. Marsala le revela que también piensa matarla a ella, creyendo que se transformará en vampiro, por lo que Kerry debe defenderse y termina matándolo antes de que salga el sol. Aunque Ethan se ha resignado a morir, Kerry se esconde con él en un armario. A pesar de que Ethan está malherido y el sol alcanzó a rozarlo, está vivo, y Kerry decide pasar el día con él para asegurarse de que despierte al atardecer. Finalmente, Ethan lo hace y se ponen de acuerdo acerca de lo que le dirán a la policía para explicar la desaparición de Kerry y la del estudiante de universidad, Ethan Bryan. Kerry le revela que está enamorada de él e Ethan le hace el ofrecimiento indirecto de convertirla en vampiro, pero ella se niega, prefiriendo volver con su familia. Al despedirse, Ethan insinúa que podría tenerle algo de aprecio, ya que Kerry le pregunta si por ella sería capaz de dejar de ser vampiro, e Ethan lo considera. Kerry vuelve a casa, dejando atrás las malas experiencias de los últimos días y también las provocadas por su madre. Tema de la obra. Se usa la adolescencia como un parteaguas hacia nuevos mundos, donde cualquier puerta está abierta. Otro tema importante es la familia, representada por los Nowicki y los Marsala, e incluso un poco por Ethan, Regina y el resto de vampiros a los que pretenden proteger de los cazadores. La sensualidad también está presente, representada por el vampiro y lo atractivo de su mundo, aunque de una manera difuminada a ojos de Kerry y el lector. Personajes. Kerry Nowicki. Es una chica muy apegada a su familia. Es valiente e independiente, aunque ella misma se describe como torpe y sentimental. Como cualquier chica de su edad, se deja balancear por el momento y las personas. Un ejemplo siendo Ethan, que, a pesar de saber que no es un chico muy honesto y que hubo un momento en que pudo haber pensado en matarla, le sigue pareciendo guapo y el mundo de oscuridad en el que está sumergido no basta para que evite enamorarse de él, aunque es una emoción que domina, a diferencia de muchas otras, porque sabe que es algo que no la llevará a ningún lado. Está traumatizada por el abandono de su madre, por lo que ha tenido que ser una especie de sustituta para su hermanito. Es una chica muy consciente de sí misma, tal vez un poco incómoda por su aspecto, ya que en varias partes del libro se menciona que se preocupa por llevar una pijama abultada estando delante de una mujer atractiva como Regina, de que su uniforme de trabajo en un supermercado es similar a un smoking de mujer que podría no gustarle a Ethan, y porque en una nota de periódico se dijera que pesaba 60 kilos, lo que la sobresalta y divierte mucho a Ethan, que parece haberle tomado la medida. Su familia es su punto débil. Esta misma lealtad es la que la orilla a ponerse en contra de Marsala, cuando se da cuenta de que está torturando a Ethan por placer más que por justicia. Es una chica muy centrada.
ya que no se deja tentar, como otras adolescentes en su misma situación, por la promesa de la inmortalidad y el amor. Es consciente de que su deseo más grande, más que estar con Ethan, es asegurarse de que su familia esté a salvo y permanecer a su lado. Su voluntad incluso consiguiendo derrumbar un poco los pilares de Ethan respecto a su realidad. Es una buena mentirosa, aprende muy rápido y tiene la habilidad de atar cabos pronto, lo que le ayuda en múltiples ocasiones a pasar por encima de las mentiras de su acompañante vampiro. Igualmente, debido a su madre, es desconfiada y no tiene el sueño de un cuento de hadas en la cabeza, lo que bien podría haberle ayudado a sobrevivir la aventura nocturna a la que le arrojó su hermano. Ethan Brine es un vampiro con el aspecto de un joven de 20 años. Tiene el cabello negro, los ojos muy azules y es atractivo. Llegó a Brockport hace 3 años. Conoció a Regina, que trabajaba como profesora nocturna en la universidad, así que se inscribió como alumno para obtener una fachada. Aunque Kerry cree que Regina y él eran amantes, en realidad no, solo eran compañeros de la noche, como él mismo lo explica, y, de hecho, da la impresión de que no le agrada mucho Regina, aunque ella lo besa y dispone de su casa como se le da la gana. Ethan es un experto mentiroso, por lo que Kerry, a pesar de darse cuenta de sus engaños, nunca logra dilucidar su verdadera edad, que podría ser bastante alta. Conoce a la perfección su territorio, así que, a pesar de no ser nativo de Brockport, está familiarizado con los alrededores y los emplea a su favor, como cuando tienen que deshacerse del cuerpo de Regina en los pantanos o cuando deben pasar la noche en la vieja estación de trenes. Al final del libro, le confirma a Kerry que su padre es Mitchell y que proviene de Francia, así que sí puede ser un vampiro muy viejo. A pesar de que a ratos es brusco con Kerry, jamás la daña y se preocupa verdaderamente por ella, sintiéndose mal por haberle mentido acerca de su familia y seguir usándola para ir tras Marsala, y enfureciendo cuando cree que éste le hizo daño. Se muestra asqueado por lo que le ocurrió a Regina, lo que demuestra que siente un aprecio por su especie, y le confiesa a Kerry que encontrarse con el sol es una idea que le resulta terrible, llegando incluso al extremo de pedirle que lo mate en vez de luchar por ocultarse cuando el amanecer lo sorprende. También le dice que siempre existen elecciones luego de las elecciones, así que bien podría dejar de ser vampiro para estar con ella, ya que, según confiesa, le gustaría ver el cabello de Kerry bajo la luz del sol. Al final del libro, dice que se hará pasar por muerto para poder marcharse de la ciudad y empezar una nueva vida en otro lugar. Gilbert Marsala es el antagonista. Se le presenta al final de la obra como el único cazador que queda y anda tras Ethan. Es un hombre de aproximados 40 años, enjuto y un poco calvo. Fue el padre de un chico llamado Joe, que murió en un accidente hace casi 3 años. Marsala culpó a Regina y se obsesionó con ella. A pesar de haberse quedado solo, se sigue sintiendo como un hombre de familia, con la ilusión de proteger a todos los chicos, como Joe, de correr un riesgo similar al de su hijo, aunque Carrie se da cuenta de que Marsala también le ha dado paso a la maldad, la crueldad y la intransigencia, lo que lo vuelve un sujeto tan peligroso como esos a los que desea cazar, pues fue capaz de poner en peligro a la familia de Kerry al embestir un autobús teniéndolos en el maletero, y también planea matarla, creyendo que está en el proceso de transformarse en vampiro. En realidad, se insinúa que la muerte de su hijo podría no haber tenido nada que ver con Regina, puesto que el muchacho comenzó a tener actitudes fuera del lugar, hasta que finalmente tuvo el accidente. Esto convenció a su padre de que estaba en el proceso de convertirse en vampiro, pero no es verdad, ya que esto toma minutos, no días. Marsala lo tenía idealizado, creyendo que su hijo era incapaz de tomar malas decisiones a menos que fuera influenciado por alguien. Posiblemente Regina nunca tuvo nada que ver con Joe, ya que ni siquiera se lo mencionó a Ethan, y, cuando Marsala la mató, gritando el nombre de su hijo, ella no lo reconoció. Marsala formó un pequeño grupo de cazadores, a los que se les dio la misión de cazar a Ethan mientras él esperaba a lo lejos, aguardando por Regina, que jamás apareció. Esto puede indicar que es un hombre acostumbrado a usar a otros para hacer el trabajo sucio, porque lo hizo con la gente a la que llamaba amigos y después con la misma Kerry. Está tan obsesionado con los vampiros que planea torturar a Ethan hasta el amanecer con tal de conseguir más nombres y poder ir por ellos. Termina muriendo al amenazar a Kerry con su arma.
Ella le da un empujón que provoca que caiga por las escaleras. Regina es una profesora de turno nocturno en la universidad. Al igual que Ethan, es una vampiro que suele hacerlo pasar malos ratos, burlándose de él y su acento francés. 3 años antes del comienzo de la historia, montó una obra escolar basada en Alicia en el País de las Maravillas, que Kerry fue a ver con su clase y donde la profesora comenzó a pasar mucho tiempo con Joe Marsala. Este tiempo coincidió con un cambio de actitud en el muchacho, que según su padre fue seducido por Regina para alimentarse de su sangre y convertirlo gradualmente en vampiro también, aunque Kerry se da cuenta de que es muy probable que no sea cierto. Ethan la conoció y comenzaron a pasar tiempo juntos, aunque, a diferencia de lo que Kerry creyó, nunca fueron amantes, solo compañeros. Regina solía burlarse de Ethan, yendo a su casa sin su consentimiento. Igualmente, Regina le roba un beso, que es lo que orilla a Kerry a pensar mal de ellos. Luego, ella lo ayuda a deshacerse de los cómplices de Marsala, haciéndolo pasar como un asunto de drogas que salió mal. Marsala se venga asesinándola de una forma cruel y horrible, generando que Ethan y Kerry tengan que deshacerse de su cuerpo. Aún después de muerta, su nombre se sigue mencionando hasta el final de la trama, y Kerry incluso tiene una alucinación donde Regina aparece para convertirla en vampiro, transformándose, después, en Ethan, que la usa mucho para mentirle. Motivos y símbolos. Se habla de la inmortalidad, la madurez y la seducción, como en cada libro de vampiros. Pero en esta obra, Ethan no es como otros vampiros de ficción, ya que él sigue un tanto prendado de su humanidad y de un respeto hacia esta, mismo que le impide deshacerse de Kerry solo porque sí. El conflicto en el que terminó metida Kerry se ejemplifica el que ha tenido que soportar desde que su madre se fue, pues esto la ha tenido deprimida y conflictuada, incluso implicando que ha estado pensando que la mujer se fue por su culpa. Al final, resolviendo el gran lío de Regina y los cazadores, comprende que la decisión de su madre fue solo suya y puede regresar con su familia, sintiéndose en paz consigo misma. La familia es un tema importante también, tanto como el vampirismo mismo, y se puede ver pintado tanto en los Nowicki como en los Marsala, e incluso en la forma en que Ethan está poco dispuesto a entregar a otros vampiros con tal de salvarse. Conclusión. Adecuado para adolescentes y jóvenes adultos, ya que toca temas simples que, a la vez, pueden ser muy significativos, como lo es la familia, el abandono y la toma de decisiones. Kerry es un buen personaje líder, ya que, aunque es joven y en cierto punto se deja llevar por su pensamiento adolescente, el abandono de su madre y el cambio de su núcleo familiar la han hecho madurar demasiado rápido y darse cuenta de lo que es bueno para ella y lo que no, lo que funciona como contrapunto con el personaje de Joe Marsala, que, al estar sobreprotegido por sus padres, se dejó llevar por un momento de libertad que le costó la vida y terminó convirtiendo a su padre en un monstruo. Ethan también es un buen personaje, muy listo y cautivador, aunque también puede ser un alma atormentada, ya que demuestra que, a pesar de que su naturaleza le dicte que debe matar para sobrevivir, no le gusta hacerlo solo porque sí, pues evita matar a Kerry y es suave con ella, a pesar de aparentar lo contrario. Con todo y que Kerry está enamorada de él y constantemente piensa que es guapo, sus sentimientos jamás sobrepasan su preocupación por su familia, ya que es precisamente esto lo que la motiva a permanecer junto a Ethan. No es el típico drama adolescente, donde ella está obsesionada con convertirse en vampiro y volverse inmortal, sino que Kerry está consciente de que, a pesar de que es algo que la atrae, no es la vida que quiere, por lo que al final, a pesar de que Ethan se lo ofrece, le es sencillo marcharse de su lado sin remordimientos y más libre que nunca. Es un libro corto y de lenguaje sencillo, aunque con mucha atención al detalle y una gran facilidad para hilar un tema con otro. A pesar de que es un libro de vampiros, se podría decir que no es esta criatura mítica la que maneja la trama, sino más bien el asunto de la familia y cómo ésta se puede ramificar en tantas variantes. Es una lectura amena que lleva muchas enseñanzas a cuestas, sobre todo para las personas jóvenes. Y en fin,
Así termino mi resumen del libro Compañeros de la Noche, que es uno de mis libros favoritos, si no es el que más, creo que más he leído de todos mis libros de vampiros. Y espero que les llame la atención, que les haya gustado. Si les agradó esta forma de resumir, de reseñar, por favor díganmelo en los comentarios. Y bueno, nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.